Hola, bienvenidos al segundo domingo de este curso de verano sobre la Trinidad. La semana pasada hablamos de qué es la Trinidad, o mejor dicho, quién es Dios, quién es el Dios Trino que adoramos. Esta semana vamos a ver algunas imágenes de la Trinidad, algunas imágenes. Las imágenes, es importante hablar de las imágenes porque es la mejor manera que tenemos, para muchos por lo menos, para entrar en el tema, para poder empezar. Nunca vamos a poder comprender a Dios, pero por lo menos para entender mejor la doctrina de la Trinidad. ¿Qué estamos diciendo exactamente cuando decimos que creemos en un solo Dios en tres personas? Así que pues ante todo deberíamos hablar de si es posible hablar de imágenes de la Trinidad. ¿Es posible que haya imágenes de la Trinidad? Algunos dicen que no, ¿vale? Es decir, que algunos, por ejemplo, musulmanes, dicen que Dios es tan diferente, tan trascendente, es decir, tan por encima de nosotros, que es imposible usar la creación para ilustrar a Dios. No funciona. Es demasiado diferente. Y de hecho, algunos dirían que si empezamos a usar imágenes para hablar de Dios, eso reduce a Dios al nivel de la creación. Si decimos que Dios es como lo que sea, eso baja a Dios y le pone en el nivel de la creación. Al otro extremo, otros dicen, pues sí, Dios es exactamente como el agua o un huevo. Y así es Dios. Dios es así. Dios es como nosotros, pero más grande, más poderoso, más sabio, pero vamos, es como nosotros, ¿no? Hablan de Dios como los dioses griegos, los dioses griegos-romanos, ¿no? Cuando leemos Homero, eh, estos mitos de la tradición greco-romana, nosotros podemos comprender a estos dioses, ¿no? De Zeus y Hera y los otros, porque son increíblemente humanos. Y entre estos dos extremos, que no podemos decir absolutamente nada de Dios y que podemos hablar de Dios como si fuera un ser humano, pero más grande, tenemos la respuesta cristiana y bíblica, ¿vale? Nosotros decimos que no y que sí. Es cierto que Dios es totalmente diferente de nosotros, ¿vale? Eso es cierto. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Dios es simple, es decir, no tiene partes, y nosotros somos complejos, es decir, sí que tenemos partes. Y es imposible para nosotros, seres finitos y complejos, hablar de un ser infinito y simple. Es imposible. Pero Dios nos ha creado a su imagen y Él sabe
revelarse a nosotros. Entonces, nos encontramos en el punto medio de estos dos extremos. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de imágenes de Dios y vestigios de Dios, y hay una diferencia. Podemos hacerlo, pero siempre tenemos que recordar que estas imágenes siempre son imperfectas, inadecuadas, que no son, que no comprendan a Dios, ¿vale? Son ayudas para empezar a entender mejor a nuestro Dios Trino. Hablando de la diferencia entre vestigios e imágenes, la única imagen, y esto es según el lenguaje cristiano teológico e histórico, pero la única imagen de Dios en la creación es el ser humano. Las demás ilustraciones de Dios no son imágenes, sino vestigios, y eso para hacer una distinción importante. Ok, vamos a ver varias imágenes. Y todas estas imágenes, lo que ves aquí, vienen de ChatGPT o GPT. Y no siempre ha acertado, ¿vale? Yo he intentado varias veces explicarme y a veces tenía más suerte que otras, pero bueno. Una de las primeras ilustraciones que los cristianos inventaron o usaron fue lo que hoy día llamamos la Cristología Logos, porque esto se centraba sobre todo en la relación entre el Hijo y el Padre. Por eso se llama la Cristología Logos. Pero bueno, podemos desarrollarlo un poco más. La idea es esta. No podéis ver mis pensamientos, ¿vale? Mis pensamientos son invisibles, pero yo puedo hacer visible mi pensamiento por la palabra, ¿vale? Y eso es precisamente el lenguaje que Juan 1 usa para hablar del Hijo. El Hijo es la palabra de Dios. Entonces, ellos decían que igual que mi pensamiento y mi palabra son uno, pero podemos distinguir entre el pensamiento y la palabra. El Padre y el Hijo son uno, pero podemos distinguir entre los dos. El Hijo es la imagen, es la encarnación del Padre. La palabra es la encarnación del pensamiento. Y curiosamente, y ahora estamos dando un paso más allá de esta ilustración o este término de la cristología logos, pero si yo quiero expresar mi pensamiento, lo que sale, por decirlo así, no solamente es palabra, sino también espíritu, ¿vale? Y tanto en hebreo como en griego, la palabra para aliento y viento es la misma palabra que espíritu. Así que es muy interesante pensar que hay una coherencia total entre mi pensamiento, mi palabra y lo que uso para expresar mi palabra. Y eso es una ilustración de Dios, ¿no? Dios, el Padre, se encarna en la palabra y el Espíritu. Es una ilustración, ¿vale? Tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero bueno, así es como la Iglesia empezó a hablar de la Trinidad. Una de las ilustraciones más usadas por los cristianos, por lo menos al inicio, fue la del sol, ¿vale? Podemos pensar o podemos hablar del sol
que está ahí en el espacio, también podemos hablar de la luz que el sol da y del calor que el sol da. Tenemos tres partes: el sol, la luz y el calor. Pero, curiosamente, nosotros hablamos de la luz con el lenguaje del sol. Por ejemplo, decimos, el sol brilla mucho. Pues cuando decimos sol, nos referimos a la luz, pero lo llamamos sol. O decimos, el sol pega mucho. Pues estamos hablando del calor del sol, pero lo llamamos sol. Pues de la misma manera hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu, y hablamos del Hijo como Dios y el Espíritu como Dios. Y es muy interesante porque nosotros decimos como cristianos que Cristo es quien da luz a nuestro entendimiento y el Espíritu es quien da calor a nuestro corazón. Y esto es un comentario un poco parentético, pero la parte racional del hombre tiene estas dos partes: el intelecto y la voluntad. Y el Hijo, según esta ilustración, podemos verlo así, que el Hijo no lo puedo decir, ilumina el intelecto y el Espíritu da calor a la voluntad. Es decir, todo el ser humano es renovado por el Dios Trino. Un autor cristiano primitivo, Ireneo, hablaba del Hijo y del Espíritu como las dos manos de Dios, un ser, pero con dos manos. No es mi ilustración preferida, pero bueno, os lo comparto por si acaso. Esto no es una ilustración. Hablar de la generación eterna del Hijo no es una ilustración, sino lenguaje importante para entender al Hijo y su relación con el Padre. Por ejemplo, los cristianos, y yo estoy hablando ahora de la iglesia primitiva, ellos lo veían difícil hablar de la generación del Hijo sin que esa generación fuera entendida como algo humano, porque podemos hablar de la generación humana, ¿no? Que mis padres me generaron, por decirlo así. Pero eso no es lo que estamos diciendo con la relación entre el Hijo y el Padre, ¿vale? El Padre no creó al Hijo como mis padres me crearon a mí. Entonces, fue Orígenes en el siglo III quien encontró esta expresión para ser fiel al lenguaje bíblico, hablar de la generación del Hijo, pero no es una generación temporal, es decir, no es una generación en tiempo, sino una generación eterna, y de hecho él dice eterna y perpetua. Es decir, desde la eternidad pasada, por decirlo así, siempre el Hijo ha sido generado por el Padre. Es una relación eterna entre el Padre y el Hijo, ¿vale? Esta diapositiva es, bueno, no os quiero confundir, pero esto es para daros lenguaje importante para hablar de la relación entre el Padre y el Hijo. Y de hecho, si volvemos a la ilustración del sol, la luz y el calor tienen una generación eterna y perpetua del sol. Es decir, en el momento en el que podemos hablar del sol, en el momento, sin
sin división, podemos hablar de luz y calor. No es que el sol dijera, ahora voy a generar luz y calor. No. En el momento en el que existe el sol, también existe luz y calor. Y así es lo que queremos decir con esta expresión. Una generación eterna y perpetua del Hijo, y también podemos hablar de no hablamos de la generación del Espíritu, sino de la procesión del Espíritu. La procesión sería eterna y perpetua. Ok, volviendo a las imágenes. La mente humana. Agustín inventó esta ilustración y él usó lenguaje que para nosotros puede resultar un poco confuso. Él habló del hecho de que nosotros tenemos memoria, que para él sería como el almacén de conocimiento. Luego conocimiento y voluntad. Ahora, él lo explicó de otra manera, y yo os lo voy a explicar, pero este técnicamente es el lenguaje que él usó. ¿Qué quiere decir Agustín con esto? Pues yo tengo un diálogo interno en mi mente, es decir, mi nombre es Andrés y yo puedo decir Andrés en mi propia mente, ni tengo que hablar en voz alta. Yo puedo decir Andrés. Ahora, si yo digo Andrés, alguien está diciendo Andrés y lo está diciendo a alguien. Ahora, soy yo, no soy dos personas, pero yo puedo hablar a mí mismo en mi mente. Yo tengo una imagen perfecta de quién soy. Y es lo que permite el conocimiento propio. Yo me conozco a través de esta imagen que yo tengo de mí mismo. Y además, yo estoy unido, es decir, en el mundo perfecto estaría unido. No siempre me odio, no siempre estoy debatiendo, no hay conflicto, sino pienso, me conozco y, por decirlo así, me deleito en mí mismo. ¿Vale? Mi mente está unida. La imagen está unida con la fuente, por decirlo así. Y la psicología humana sirve como una de las mejores ilustraciones que tenemos de la Trinidad. Esta ilustración de la psicología humana es una de las más usadas que tenemos. No es una ilustración perfecta, pero es una de las mejores y que es normal, o sea, es natural, ¿no? La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y por tanto deberíamos esperar encontrar huellas del Dios Trino en nosotros, sobre todo en el punto álgido de su creación, el ser humano. Deberíamos esperar esto. Uso otra ilustración que es el amor. Y también esta ilustración ha servido mucho a la iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la Biblia dice, 1 de Juan 4:8, Dios es amor, ¿vale? No es que Dios empezó a amar después de la creación, sino que Él es y siempre ha sido y siempre será amor. Pues si esto es cierto, hay tres partes del amor. El amante, el amado o la amada, y Efesios 1:6, si no recuerdo mal, dice, o sea, hablando del Hijo, le llama el amado. Y el amor compartido entre los dos.
Y Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros en el Espíritu. Es decir, el Espíritu está conectado con este tema del amor, de la comunidad, la unión. Entonces, y solo existen estos tres componentes en el amor. Es decir, no existen 2, ni 4, ni 10, sino solo existen 3. El amante, el amado y el amor. ¿Vale? El ser humano. Y esto es ver al ser humano desde otra perspectiva. Ya hemos visto el ser humano desde la perspectiva de la psicología humana y en el Oriente Próximo, cristianos viviendo bajo el dominio de gobernantes musulmanes, ellos tenían que buscar ilustraciones de la Trinidad para defender la doctrina ante sus señores musulmanes. Y usaron esta ilustración del ser humano, pero no como Agustín. Ellos decían, cada ser racional tiene dos componentes, o dos, componentes. Razón, ¿vale? Y vida, ¿vale? Si estamos hablando de un ser racional, es decir, no estamos hablando de un animal o ni menos de una planta, una roca, si estamos hablando de un ángel o un ser humano, tiene dos cosas. Tiene el uso de la razón y vida. Y ellos usaron estos dos requisitos para ilustrar la Trinidad. Ellos decían, pues igual que cada ser racional tiene que tener razón y vida, Dios, el Padre, Él tiene el uso de la razón, la palabra, el logos, y vida, el espíritu. Entonces, una vez más, ahora desde otra perspectiva, pero usan el ser humano para ilustrar la Trinidad. En la época medieval, Bernardo de Claraval usó Cantar de los Cantares 1, 2, capítulo 1, versículo 2, para hablar, para ilustrar la Trinidad. Ahí es donde dice que me besa con los besos de su boca o algo así. Y él decía, básicamente, que el que besa es el Padre, el que es besado es el Hijo y el beso compartido es el Espíritu Santo. Vale, esto es básicamente la ilustración que usó Agustín en la iglesia primitiva, pero ahora desde otra, no desde otra perspectiva, pero es una imagen más íntima, ¿no? Porque en un beso, ¿qué es lo que se comparte entre, el hombre y la mujer o entre el padre y el hijo? En un beso de boca, ¿qué es lo que se comparte? Lo que se comparte es el espíritu, ¿no? Que es la misma palabra que el aliento en hebreo y griego. Es ese aliento compartido, es el espíritu, es el amor encarnado, por decirlo así, entre el Padre y el Hijo. Y por último, si no recuerdo mal, tenemos
un nuevo enfoque de la Trinidad. ¿Vale? Esto, una ilustración, un enfoque desarrollado por Ricardo de San Víctor, también de la época medieval. Hasta aquí hemos visto el Padre, el Hijo y el Espíritu entre los dos, por decirlo así. Pero él dijo, para que el amor sea completo, ¿vale? El amante tiene que amar al amado, es decir, el padre tiene que amar al amado, pero lo que más quiere el amante es amar algo en comunión con su amado. Es decir, él quiere amar algo con el amado. El padre quiere amar algo con el hijo. Quiere disfrutar de ese coamor, ¿vale? Y dirección del latín significa amor, el coamor, por decirlo así. Entonces, en este enfoque, el espíritu no es el amor entre el padre y el hijo, sino es el objeto del amor es el objeto del amor del padre y del hijo. La mejor manera de pensar en esto es, otros han hablado de la Trinidad como marido y su mujer y el amor entre ellos. Ricardo de San Víctor habla de ellos o habla de la Trinidad más como un matrimonio con hijos, ¿vale? Y en este enfoque, los hijos son el Espíritu Santo. Es otro enfoque. Creo que es la última. Sí. ¿Qué podemos decir? Algunas palabras para concluir. Número 1, para recordar, cada ilustración es inadecuada, es limitada, es finita. Ninguna ilustración puede comprender la grandeza de Dios. Número 2, hay una diferencia entre vestigios e imágenes, ¿vale? La ilustración del sol sería un vestigio. Las ilustraciones que usan el ser humano o las relaciones humanas son imágenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios se refleja más en una persona que en el resto de la creación, algo que no tiene vida ni razón. Así que los vestigios, el sol o una fuente o el agua, lo que sea, tienen son útiles, pero son inferiores a las imágenes. Y como veréis, la mayoría de las ilustraciones que he compartido son imágenes de la Trinidad. Usan el ser humano como base. Y número 3. El tema común en las ilustraciones o las imágenes de la Trinidad es el amor. ¿Vale? El amor es... A ver, no quiero pasarme, pero el amor realmente es algo que nos hace distintos como cristianos. Dios es amor. Dios se conoce y se ama, ¿vale? El Hijo y el Espíritu. O sea, una manera de entender al Hijo y al Espíritu sería decir eso, que el Padre se conoce en el Hijo y se ama en el Espíritu. Bueno, vamos a parar aquí.
La semana que viene vamos a hablar de la Trinidad en el mundo real, hablando de mí mismo, nuestras relaciones y la iglesia. Nos vemos la semana que viene.